habitual en otros invitados, y creo que merece la pena esa pequeña espera para que podamos hablar con él. Quiero pedirles a todos, por favor, un aplauso por el esfuerzo que ha hecho Antonio de estar con nosotros. Bueno, de Antonio poco podemos decir. Es el piloto de rallies más importante que ha tenido España a nivel nacional, con 10 campeonatos, un campeonato de Europa. Bueno, ha hecho prácticamente todo, un piloto muy polivalente, muy polifacético también, y que ha estado corriendo pues una cantidad de años enorme y consiguiendo pues prácticamente cada año que estuvo en activo, sobre todo en las primeras etapas, un campeonato y hasta 5 consecutivos. Eso de momento casi no se puede pensar. Ha sido testigo de primera línea de este mundo que nos atrapa a todos, el automovilismo. Un mundo en el que él sigue, él está completamente activo, sigue prácticamente todas las carreras. Primero fue piloto, luego preparador, asesor, consejero, trabaja con bastantes entidades y bueno, activo hasta ayer por la tarde, ayer por la mañana, que todavía se estaba haciendo unos test o probando un poquito el nuevo coche de RMC en León. Bueno, si te interesa el motorsport, como los pilotos de ahora siempre cuentan cosas, es bueno tener una cierta base para poder decir cuánto de verdad hay, ¿no? Digamos, RMC, que llevamos años siguiendo, empezamos con los Mitsubishi hace muchos años, con pilotos como Sordo, como Chevy Pons, una serie de gente. Digamos, la sociedad ha ido creciendo, empezó con ese producto fabricado en Argentina y empezó un desarrollo sobre el producto que estaba un poco primitivo, y andamos normalmente discutiendo qué se puede hacer mejor. Y Roberto, que tiene ideas y ahora tiene un equipo muy bueno, ya ha comprado maquinaria nueva. Digamos, el primer coche tenía unos ciertos problemas de subviraje. La segunda evolución era incómodo en zona rápida, aunque giraba muy bien en zonas lentas. Y decidió en discusión, ni tanto ni tan calvo, hizo un trabajo en esa dirección y ahora lo acabó, y yo tenía interés en probarlo y él también. Yo normalmente lo pongo en el circuito de Cars, que ya me sirve, le pareció que había que ir a la carretera. Entonces cerramos un tramo y pude tirarme en sexta por una bajada difícil con las ruedas mojadas de un lado y tal, y hacerla en total confianza, en el bacheado, el coche en línea. Me parece que el producto, con el turbo grande y tal, es un producto de nivel. También puede ver el nuevo paquete híbrido que había en un vehículo, con 60 caballos eléctrico. Bueno, digamos, aproveché un poco para estar un poco al día, porque es el único fabricante que tenemos de automóviles en España de competición, me refiero, ¿eh? Por lo tanto, creo que el viaje ha valido la pena. Vamos un poco a los inicios, vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Hay mucha gente que no, por edad y por lógicamente juventud, no tiene el conocimiento total de lo que fue la carrera de Antonio Zanini, que empezaste con motos, pero bueno, saltaste a los coches. ¿Por qué los coches? Y no a lo mejor otra actividad, otro deporte incluso. ¿Por qué te llevó digamos, el día que decido esto es cuando consigo entrar sin matarme, dando volteretas con la Ducati 24 horas en la tienda de Velosolex Orbea de Paseo de Gracia, Mayor de Gracia de Barcelona, porque cruzaba un anciano desde el kiosco con el periódico y toqué el freno de delante y fui a parar allá. Entonces dije, seguramente te vas a matar. Y entonces descubrí que había unos tíos que podían hacer eso y no les pasaba nada, que iban dentro de un coche y no se mojaban. Claro, y pensé que esto era una vía mucho más interesante. El problema es que eso, como siempre, cuesta dinero. Era ver cómo organizar para poder dar el salto de las motos a los coches con la economía que yo tenía. Mi padre se había muerto, etcétera, etcétera. El taller familiar de estampaciones metálicas era pequeño. Y entonces ahí inicié una nueva vía gracias a una familia que se llamaba Babler, que precisamente hace pocos días hemos estado juntos, que le han dado premio. Y bueno, y esa gente era una gente de generosidad inimaginable, eso sí es una expresión.
Y evidentemente en esa época teníamos un Ferrari para ir deprisa a Madrid, un Alfa Romeo Zagato para ir no sé qué, un Volvo 122 para no sé qué, un Talbot Lotus por si hacían falta 2 plazas y un R8 TS para ir a la escuela, una de las nenas que es el que finalmente yo conseguía subir. Y bueno, eso es muy largo de explicar, digamos 2 o 3 días, pero finalmente gracias a ese empujón básico conseguimos que nos prestaran a Jorge, que era el buen piloto, el piloto de la escudería Montjuïc, que tenía un Ferrari 512, nos prestaron un 5000, pero el señor Juncadella, que era un estatus social alto, dijo que en eso un piloto de la Montjuïc no se subía. Entonces quedó en mis manos, quedó el suplente. Porque aquella época era un poco inaccesible, ¿no?, para la economía media. Los coches, el automovilismo, todo estaban haciendo en España y solamente quizás la gente más pudiente podía acceder a ellos. El Jarama, por ejemplo, cuando empezó el Jarama, las primeras carreras, pues era gente que tenía mucho dinero. Luego ya sí fueron sumándose más gente. Vosotros aquí tenéis el Gargallo. Sí, claro. Coche estupendo, ¿no? De mar. Un pionero aquí en Asturias, con la GES, bien conoces. Sí, claro. Ese era un poco el nivel de los industriales y demás que tenían los autos. En la época y la influencia para poderlos traer, que no era fácil. Había unos pases, se llamaban B3, con el cual podías traer los coches. En esa época era bastante difícil disponer de material europeo. Había unos impuestos de matriculación extraordinarios. No se podían traer, los coches se importaban para el salón del automóvil. Por lo tanto, entonces hicieron unos pases, se llamaban B3, para poder traer gente que estaba bien comunicada con el sistema, poder traer las máquinas. Esos son los inicios. Pues gracias a que José María Juncadella no le parece bien que el señor Jorge Babler lleve un 5000, entonces dije, oiga, ya hago yo. Que fue campeón de España antes que tú, un poquito antes que tú, fue campeón de España ya Jorge Babler. Sí, ya estabais en SEAT. ¿Y cómo surgió el poder entrar en SEAT? Bueno, era la única manera de, digamos, hacerte profesional. Esto ahora es muy difícil explicar lo que era SEAT en España, lo que era el INI, digamos, eso era otra cosa. La SEAT era las 4 ruedas de España, ¿no? Sí. Era la fábrica española, propiedad del INI, que podía ser militar, o sea, nosotros teníamos un militar en SEAT competición, por si había que movilizarla. Digamos, era un planteo de esa España de esa época y la cual, gracias al 5000, yo en el Rally Cataluña, después de haber vuelto del equipo oficial de Madrid, de Sinca, Autosport me prestó un coche e iba primero delante de todos los, entre ellos el campeón de España, José Mari Palomo y demás, Juan Fernández, en el Rally Cataluña. Y en un tramo que acabamos destruyendo el coche al final, después de pasar la meta, estaba José Juan Pérez de Vargas, que era el responsable de competición de SEAT, y vio pasar un 5000 que le dio la impresión que iba bastante deprisa. Iba acompañado de los pilotos que tenía. Él tenía un coche en Madrid y que lo usaba 2 pilotos. Y estaba con uno de ellos, dijo, si no se estrella gana, ¿no? Y se quedó con la idea de que este chico del 5000 de color naranja arriesgaba más que los demás, o corría más de los demás. Eso habría que preguntárselo a él, pero ya se murió. Claro. Y entonces, yo eso no lo sabía. A final de año, Fernando Lezama de Leguizamón, que tenía un SEAT que le había hecho manso, me dijo, oye Antonio, tengo que ir a Madrid a ver al señor Pérez de Vargas para no sé qué del SEAT, si quieres me acompañas que te lo presentaré y tal. Entonces, en ese viaje, Fernando dijo, mire, le llevo al chico del 5000. Y entonces el señor dijo, ¿es verdad que el 5000? Sepa que aquí en Madrid tenemos un coche muchísimo mejor que estos que hacen en Barcelona, que se lo vamos a prestar a usted para un rally para que pueda correr. Y ahí empezó la historia. Y fue una buena historia porque con la marca llegaron muchos campeonatos en unos rallies más que los campeonatos llegaron los medios para aprender, para entender lo que era un equipo profesional, lo que es la disciplina, cosa que los pilotos a día de hoy no lo conocen. Allí bajaban unas cartas que decían, mi querido amigo, debo de recordarle, desde ahí te bajaba un repaso
y debajo venía lo que te habían impuesto de multa o penalización. Normalmente le va a tocar a usted el Fiat, el 1430 Grupo 2, fatal, el trasto aquel. Entonces ese era el castigo normal. La penalización por... Sí, pero había disciplina, que se llama, y esa disciplina te hacía avanzar. Quizás ahora los pilotos van un poco más por libre. Ahora llegó la democracia. También. Al final tiene todos sus pros y sus contras. Bueno, y la tontería de los WhatsApps y de las redes sociales, los TikToks y todo eso. Porque sí, las redes sociales eso sí. Bueno, todo eso. Yo he visto pilotos que los sigo que entre tramo y tramo paran a mandar al personal las aventuras, sí, claro, y una foto sudando, o a excusar el mal tiempo del tramo anterior, que les pusieron la rueda mala, que el compuesto no tocaba. Son prácticamente lo que... Entonces claro, gastan muchísima energía en convencer a la audiencia. Eso no pasaba antes. Antes no la gastabas para comerle la cabeza al contrario directamente, o sea, me explico, no dabas la vuelta tan larga. Pero bueno, eso es de progreso. Os cansabais muchísimo más, primero por el tipo de coches, el recorrido que se hacían en aquellos rallies no era nada de lo que es ahora, que es prácticamente un sprint. La culpa es de Julián, aquí en Asturias, Julián Moreno. Ajá, sí. Me dijo, voy a hacer el nuevo rally, el que hace no sé cuántos años. Y vi el recorrido y digo, la zona minera y el Fito, porque aquí está el propietario del Fito, que lo he visto pasar hace 2 minutos. Sí, ahora vino por ahí. Sí. El Fito ya no... El Fito yo he visto estrellarse gente y yo casi estrellarme. O sea, el Fito es un tramo de respeto porque tiene muchas particularidades y permite hasta volar, si quieres. Pero no sé si es que yo creo que Aladino debe cobrar los derechos muy altos y por eso no se pudo hacer. No sé, habría que preguntárselo a Julián eso. Es que ya sabes cómo funcionarán los rallies. Hay una zona de asistencia y alrededor de eso no se puede pasar de X kilómetros y entonces el rally ya no crece. El rally se mueve alrededor. Y la noche lo usamos para salir de la discoteca, ¿no? Bueno, pregunto, es que como yo soy nuevo... Yo creo que sí, pero no, tampoco, porque muchos... Sí, claro, no, es que antes la noche duraba y seguías corriendo y a veces encontrabas un bocadillo en la furgoneta o no. Eso dependía del hambre del mecánico. Se lo había comido cuando llegabais vosotros, ni bocadillo de teníais. Monte Carlo, me acuerdo a las 4 de la mañana, digo, oye, tengo un hambre, no sé, mira debajo del asiento que creo que me los comí todos. Sí, que además esos Monte Carlo ya era un triunfo llegar, simplemente llegar a la etapa de concentración que se hacía, no llegabas con el avión como ahora a 1 kilómetro de la salida, tenías que hacer un recorrido enorme todavía para llegar. Digamos que te ibas a Almería, que está aquí cerca, sí, 1.000 kilómetros, arrancabas de esa rambla que había, que no recuerdo cómo fue ahora, está cubierta, porque hace pocos días estuve, y entonces te ibas, digamos, hacia el sur de Francia, evidentemente sin dormir, porque eso era un rally, no, esos eran los hombres del rally. Entonces llegabas ahí, dormías un ratito y salías a hacer la clasificatoria. Entonces si lo hacías mal como yo, quedabas de 150. Y entonces por delante tenías unos 100 inútiles que había que adelantar en cada tramo y no romper el coche si podía ser. Me acuerdo de los Autobianchi y todos los aparatos que había. Pero eso yo creo que aburriremos a la gente. Digamos, los rallies de ahora son mucho mejores. Julián hace unos rallies magníficos y los chicos corren pila. Estaba con un amigo, ya ni siquiera la etapa tuya, sino una etapa más cercana de los años 90, eran rallies en Príncipe de Asturias de 3 días, con un poquitito de noche, aunque sea un refilón, 400 kilómetros cronometrados, y con eso casi ahora se super cero. Antes estaban las minas abiertas y los camiones perdían carbón. Por lo tanto, la zona minera resbalaba que no te lo crees. Y la zona de Sebares era fantástica. Y el ciego que lo subían allá arriba también, digamos. Eso ya no existe. No, la verdad que... el ciego, no existe la zona minera, no existen las minas. Estamos en la época moderna. Otra cosa muy distinta que, bueno, a los que ya vamos teniendo una cierta edad, pues recordamos con mucho cariño. Los tiempos hay que actualizarse y todo lo que ya sabemos, pero en fin, es lo que nos toca. Y una vez ya vas cogiendo un poco cancha en el Campeonato de España, saltas a Europa. Ya damos un paso más hacia allá y seguimos. Digamos, SEAT decide por alguna cuestión comercial lo de Chipre y lo de Polonia, no me cuentes por qué. Y entonces empezamos a salir a estos lugares
Y entonces también podías valorar, y en Bulgaria, podías valorar lo que significaba representar a la fábrica española de automóviles, SEAT. Te dabas cuenta cómo trataban a nuestro director deportivo, Juan Pérez de Vargas, cómo trataban al equipo. Digamos, eso es una cosa impensable a día de hoy. Ya no sé. Hoy fabricamos Cupras, ya no sé si fabricaremos SEAT. La mitad de las piezas ya no sabe de dónde Bueno, vienen. sí, y además teníamos un encargado que se llamaba Bordoy, que a la que criticabas algo del coche te decía que eres un mierda y que tú no tal. Exactamente. Y si el mecánico también criticaba el tema, lo ponían a suspensiones, que de tanto en tanto saltaban los muelles. Digamos, había lo que se llamaba un cierto orden establecido en todas las áreas. Hoy cambió también esto a mucho mejor, mucho más democrático. Ahora ya se van ampliando las opiniones, ¿no? Es decir, vamos a opinar todos de todo. Todo lo que eres un nena, pero ¿cómo me has puesto la Gemmer France? Si no se puede con eso en las paellas, tú lo que no eres, tú tienes que ir al gimnasio. Eso te decía el encargado. Para aquellas direcciones no asistidas, Sala. a funcionar. Sí, porque es que había una dirección rápida y la iba cambiando de coche en función de lo que le parecía. El día que te tocaba aquella suspensión, aquella dirección tenías que moverte de pie para hacer las paellas. Pero como te quejase, decía lo que le pasaba por la cabeza. ¿Te bajaban el escalafón? No, pues Bordoy mandaba. Era más o menos como un campo de concentración, ¿no? Pues era la Gestapo. Y entonces, pues, no había réplica para la derecha, para la izquierda, marchando. Pero eso va muy bien. Eso yo creo que a las generaciones de ahora les vendría bien. Un poquito más de dureza y ya la dureza. De la mili, vamos a hablar de la mili. Hablamos de SEAT competición. De dureza completa. No. Esto es el coche que te ha tocado. ¿Qué coche me ha tocado hoy? Este. ¿Está? A trabajar. Sí, ya está. Y bueno, sí, yo creo que en ese sentido crecimos mucho. De los grandes. Con eso se crece. Se crece y se hace un gran profesional como demostraste 1000 veces, y que abriste el camino a muchos otros pilotos que empezaban ya a ser profesionales y tenían en ti un reflejo realmente para seguir su carrera deportiva y mejorando y medirse contigo ya. Luego empezaban a medirse contigo. Yo como todo el mundo tengo las partes buenas y las malas. Pues las malas mejor no seguirlas y las buenas algunas quedan. ¿Qué nos puedes contar de aquel campeonato de Europa con el Porsche de los hermanos Almeras? Que hay aventuras escritas y básicamente, habladas. El problema se genera. Empiezan las diferencias entre SEAT y Fiat, y SEAT decide dejar los rallies. Por lo tanto, tú estás profesional desde el año 70 y pico, y en el 79 te dice el señor Zanini, el año que viene usted se queda sin empleo. Tenía la opción de entrar, como hizo Salvador Cañeras, de oficial tercera probador. Salvador Cañeras se quedó de oficial tercera, y yo pensé que habíamos sido subcampeones de Europa 2 veces y que era un objetivo que tenía que intentar cumplir. El problema es que esto, dicho así, encima de la mesa es muy fácil, pero luego hay que decidir con qué coche y cómo, ¿no? Y luego, evidentemente, eso cuesta un dinero. La primera SEAT me ofreció 131 AVA, pero yo conocía muy bien el coche, la parte débil del coche. Y como tenía que poner dinero de mi patrimonio, entendí que no me la iba a jugar. Repasé un poco la historia última y vi que Nicolás, con un Porsche privado, había ganado el Monte Carlo. Entonces entendí, y también me acordé de algunos rallies que Juan Fernández me hizo correr, o Claudio Cava, bastante con un Porsche, sin hablar de Echevers. Por lo tanto dije, a mí me parece que si te tienes que gastar tu dinero, debes de asegurar, luego veremos como conductor cómo lo arreglas, ¿no? Sí, porque era un coche muy distinto. Bueno, luego descubrí que era un 5000 mayor, que eso, el 5000 me vino muy bien. Para tener el recuerdo. Que lo tengo, el 5000 y acabo de recuperar la documentación hace pocos días, como una semana. Entonces fui a Almeras, me acompañó un buen amigo de José Juan Pérez de Vargas, don Evaristo Descals,
que había corrido Monte Carlo en épocas históricas. Fuimos a ver los hermanos Almerán, nos estuvieron sentados en una banqueta una hora esperando, más o menos. Les dijimos, mire, venimos aquí para que queríamos hacer el Campeonato de Europa con un Porsche. Ok, il faut payer 15 jours avant. On va mettre une camionnette avec Pado, camionnette Citroën C35, non? 4 anneaux de location, l'arbre cam modelo RS, para la RSR. Ah, no, la RSR no va a poner usted, no, esto va muy alto de vueltas, el coche se gasta, esto no me interesa. Bueno, pero es que el preparador de París sí lo pone, sí, nosotros no. Ah, muy bien. Y ese fue el trato. Va a venir usted 15 días antes, va a pagar y le vamos a dar a usted un coche con 2 mecánicos y a correr. Ya. Ese fue el acuerdo. Entonces eso costaba unos francos franceses. Fui al Real Automóvil Club de Cataluña, que nosotros tenemos un patrocinio en la época de SEAT. Hablé con don Salvador Fábregas, me dijo que Europa estaba muy lejos de los criterios del Automóvil Club de Cataluña, por lo tanto no tenía ayuda en ese momento de Automóvil Club, no tenía ninguna. Hablé con Carmelo Speleta, que nos conocíamos del mundo de correr subidas en Cataluña de los años 70, que en ese momento trabajaba en el Real Automóvil Club de España, y me dijo, ven, iremos a ver al Marqués de Cubas y explicaremos lo que pretendes hacer. Esa fue una muy buena idea, porque el Real Automóvil Club de España está en Madrid, y José Abascal estaba la oficina de Repsol, Carlos Sotelo. Entonces, esa plataforma de contar con el apoyo del Real Automóvil Club de España me abrió las puertas del señor Geijo, que veranea en Viladrau, y que era el responsable de presupuestos de Carlos Sotelo. Entonces me prometió una ayuda, luego fuimos a Tabacalera y luego finalmente con gente que ahora estaba en el grupo BG nos ofrecieron la ayuda de Bacalao de Terranova, que eso era muy divertido. Y gracias a esos presupuestos pudimos ir pagando las facturas y vendimos un Ferrari 330 que teníamos y un 1000 TCR Abarth de Jorge Chip. Con ese dinero más el que conseguimos, atacamos a Europa, evidentemente con recursos bastante limitados. Justito, ¿no? Te hablaba de, bueno, de que había que Alicio Romero nos dejó un Sinca 1200 para entrenar, e íbamos con el coche que era de entreno de Benito Ortiz, con el cambio corto, teníamos con las llantas grandes porque eso hacía 110, pero cuando te juegas tu patrimonio normalmente eso no es un problema. En el Rally Polonia, en el Rally Varsovia no había hotel y llegamos a un acuerdo con el equipo Polski, nosotros entrenábamos de noche y cuando se levantaban ellos nosotros nos íbamos a dormir. ¿Como los submarinos? Sí, Más o menos. pero no pasa nada. Ahora se murió un amigo mío que me ayudó, que se llama Salvans, que es el suegro de Chevy Pons. Entonces estábamos en Bélgica y no sé si se acabó el dinero o qué es lo que ocurrió, y entonces tenían que comer, pues se colaron en una boda y comieron. Digamos, eso no... Y algo pasó así con la gasolina también, robando. No, el problema más grave que tuvimos es que los rusos, en un buen criterio, decidieron que los polacos ya no eran suficientemente buenos comunistas y decidieron darles una lección en el estilo comunista, sí. Y fueron con los tanques e invadieron el país. Entonces, el problema es que cuando un país es invadido por una fuerza extranjera hay un protocolo que es que se bloquean las estaciones de servicio, etcétera, los medios de comunicación y tal. Entonces nosotros estábamos ahí con el camión de Michelin, que Michelin tuvo también, que nos patrocinó todo el campeonato, las ruedas, y estaba San Antonio con el camión, estaba Enrique Palacios, que estuvo mucho tiempo con Carlos Gracia en la federación, y estaba
a usted y un servidor con el Sinca maravilloso 1200 y un amigo se llama Esteller con el 124, todos sin combustible para escapar del país. Nosotros, como se nos había roto el soporte del motor del Porsche, nos quedaba la gasolina que no habíamos consumido, la cargamos al techo del 5000, las camionetas y el camión de Michelin no tenía combustible, hablamos con el Mercado Negro pidió llevarse la camioneta y unos bidones, tardaron 3 horas en volver, pensamos que nos habían pillado, y pactaron con un maquinista de una máquina de maniobras, de una estación de tren, la llevaron a un puentecito, pusieron el camión debajo y le compraron al de la máquina el gasoil. Y con ese gasoil escapó el camión de Michelin, escapó la furgoneta de los Almerás, que era diésel, y nosotros, como queríamos ir al Falkidikis, cruzamos toda la Europa comunista sin ningún papel. Evidentemente eso no nos permitía ni comer ni dormir durante 2 días y cruzamos hasta Grecia. Eso todo en el Sinca 1200. Sí, pero como le faltaba un faro, nos paró en Checoslovaquia a las 4 de la mañana un comisario político a preguntarnos en correcto checo qué puñetas hacíamos allí y tal, ¿no? Entonces estuvimos escapando, el hambre al cabo de 2 días ya era importante, nos quedaba algún dólar en el bolsillo y entramos en una panadería comunista en Yugoslavia y salimos con las barretas bajo el brazo y eso es lo que comimos. Así usted está de flaco todavía, que era el que me acompañaba. Esa aventura la queremos repetir. Sí, tal cual no. Queremos hacerlo con el Sinca 1200 y andamos viendo a quién engañamos para que nos lo preste. ¿Alguien patrocinará esa aventura? Bueno, ahora que en eso estamos. Todo eso mediático, pues ahora en eso estamos. Tenemos que salir de Varsovia y cruzar, salimos por el sur, por una ciudad que había sido el Papa de aquella ciudad y tal. Tenemos hecho la ruta. Sí. Bueno, y al año siguiente, los 82 y demás, ya el Sampi hace su última prueba en el Mundial. Cuando una familia que no es millonaria acaba esa aventura, gastó todo lo que podía gastar. Ya no había más. Acto seguido, como demostraste que conducías un poco mejor que con los que te chocaste, decidimos pasar a profesional otra vez. Alicio Romero nos había prestado el coche, entonces él no tenía coche, digo, bueno, pues corremos con un Sinca 1200 y hicimos un contrato con Peugeot, en aquel momento era Talbot. Sí, era Talbot. Y entonces estuvimos corriendo con el Sinca 1200, que corría lo que corría, y hasta él quería comprar un Talbot Lotus, pero eso se fue alargando, y hasta finalmente que llegó los hermanos Little, nos aparecieron con el Talbot Lotus, que esa ya es una etapa divertidísima, que no tenía que haber acabado nunca, no para mí, sino para los pobres pilotos actuales que van con esos estupendos bólidos utilitarios que corren muchísimo, pero que de espectáculo hacen poco. Sí, pues la verdad que sí, aquellos coches se exigían al piloto, pero daban mucho espectáculo. Ese era un coche magnífico. Y fiable. Todo el día hacía dibujos. Todo el día... Era un coche de dibujos. Hiciste un Portugal tremendo, porque aquellos Portugales de los 80... El problema que no podía bajar a mear el pobre Sabater, porque rompimos la puerta en unos palos de... Y sí, tuvieron que ponerles para atrás. Bajaba por el otro lado. Pero hicimos el rally Portugal, era un rally de verdad, no de los de ahora, que salía de Lisboa, que subías a Oporto. Era como aquellos príncipes que recorrían de verdad la región o el país. Sí. Se hacía de costa a costa y de punta a punta. Con una afición extraordinaria, con los portugueses que podías atropellarlos pero siempre escapaban. Sí, era una raza distinta a la de ahora, que viene el cochecito con el altavoz, oiga, por favor, usted suba más arriba. La gente estaba en la carretera, todos mirando cómo venía el coche y se iban abriendo y tal, y como estaban muy bien entrenados y tal, yo no conseguí pillar uno. Bueno, decía Walter Ross que los confundía con árboles, decía, yo pienso que son árboles, Eran los tíos de una afición increíble. Por ejemplo, entrando en Oporto, decidieron que teníamos que pasar por encima de una isleta muy grande que había.
Entonces hicieron o sea, acabamos subiéndonos a Bordillo y subiendo por arriba a la isleta. O sea, ellos decidían, sí, claro. Se ponían a los lados y... no, era más rápido la isleta. Esa era la democracia al revés del espectador. El espectador es el que mandaba, ahora no, ahora es la federación. Coche de seguridad. Eso es muy importante. Eso, si no hubiera eso, no habría automovilismo. ¿No lo has pensado? Yo creo que sí. Al final tendríamos que dar una vuelta a todo eso. No, sí, estoy convencido. Sí, hay muchos pilotos que yo creo que a lo mejor va en esa sintonía lo que tú piensas, de que los coches tenían que cambiar radicalmente. No, yo creo, estamos hablando de antes era así, ahora es como es y la gente se adapta a lo que toca ahora y escriben los 30.000 WhatsApps y hacen todo eso. Eso cambió y no hay una marca involucrada de verdad con un director deportivo en un palo y un jefe de taller, digamos, organizado. Eso nos mejora muchísimo. Y algunos parques también he visto gente que lleva el perro a aprender cómo se cambian las ruedas y estas cosas. Eso también es un gran progreso. Y la verdad que antes se podía salir con un coche que estaba utilizando en un campeonato de España, podías saltar al mundial. Y bueno, pues he conseguido un pequeño presupuesto y me voy a hacer una europeo. Extra. Digamos, el mundial siempre fue una cosa de un tamaño, en aquella época, de las marcas, el mundial. Digamos, el europeo es una cosa que había perseguido muchos años el grupo Fiat, hizo con los Alfa Romeos, también con los Fiat. El mundial, cuando yo fui, estaba en la época y tal, pero el mundial tenía ya un tamaño, digo, eso de ir a Kenia, eso era de un tamaño, pero también había otra cosa, que los coches se rompían todos. Sí, es que los kilómetros... Ahora como hacen 2 tramos y lo hacen nuevo, antes la camioneta del servicio llevaba lo que llevaba. Un mecánico que no había dormido hacía 12 horas, las ruedas que cabían en la vaca, la gasolina que cabía, las herramientas y algún repuesto. Entonces ahora llegan, cambian el McPherson, cambian todo. Yo creo que el mundo cambió seguramente mucho mejor. Sí, posiblemente. No sé. En este sentido, yo creo que los sueldos además deben ser mejor que los que teníamos nosotros. Infinitamente más. Yo creo que sí. Ni dudarlo lo que se gana. Bueno, quería comentar un poco la temporada con el Ferrari, porque el coche, bueno, me encanta, es un coche especial, ¿no? Un coche de esos que hablábamos antes, que era el tope de gama y tal, y que podías tener un coche... El problema es decir, uno tiene que plantearse objetivos y desafíos. ¿Quién no querría de todos los que hay aquí poder correr con un Ferrari? Todos. Para el Ferrari es un sueño estupendo. Has conseguido ganar el europeo con un Porsche, ¿qué te queda? Intentar correr con un Ferrari. Porque yo los primeros rallies que corrí, en el Rally Gerona, que no gané porque no arrancó el coche, pero habíamos ganado, delante salía un Ferrari 250 GTO, siempre, en todos los tramos con el señor Baturone adentro. Todavía me acuerdo del ruido que hacía, el humo que sacaba también, porque gastaba más aceite que gasolina, pero eso me quedó en la cabeza. Eso es el cielo, Ferrari. Ahora ya sí que os gustan mucho los motores 3 cilindros con turbo, estos petardeos magníficos y estas cosas, pero los 12 cilindros te tengo que decir que tiene algunas cosas. Yo no llegué a los 12 cilindros porque me lo tuve que vender para hacer el europeo, lo tuve, pero me quedé en el 8 cilindros y el Ferrari. Yo creo que todo el mundo que pueda ha de intentar. O sea, a mí el otro día me ha hecho una pregunta: ¿usted cómo ve que se va a morir? Digo, yo lo tengo clarísimo. En un Ferrari robado, perseguido por la Guardia Civil. Ese es el objetivo. Eso deberíamos de intentarlo todos. Sí, al menos una vez. Si sale bien, pues mira, pues ya está. Lo hemos conseguido. Que no quede ningún sueño sin cumplir, se suele decir, ¿no? Cada uno, yo así lo anuncié el otro día y bueno, se quedó algún crítico y tal, pues siempre hay críticos que les gusta la Skoda o estas cosas, y yo por esta vía. Bueno, y hablaba un poco al inicio con la presentación de que habías hecho muchas cosas y entre ellas la Baja Montes Blancos varias veces, te gustaría, me imagino, la prueba y siempre ibas con alguna cosa especial, ¿no? El Ferrari que estamos hablando, ¿cómo lo adaptaste? El 505 turboinyección aquel, que no le quitaste el aire acondicionado porque decías que, bueno, oye, mejor con aire acondicionado porque el Julio el Lomo Negro pues castiga, ¿no? Y todos los coches tenían una particularidad que tú le dabas al Porsche y siempre... Básicamente es que el problema... decidimos, viene el organizador
un francés, Philippe, no sé qué, y viene al Automóvil Club de España a ver al señor Espeleta y dice, quiero organizar aquí una carrera del desierto. El señor Espeleta dice, su familia tenía terrenos en Pedrola. Dice, ¿quién hay un iluminado que esté en Zaragoza? Hombre, si hay el presidente de la región de allí que tiene un fura que se llama Carlos Gracia, mire, ¿sabe qué? Lo llamo, vaya usted a ver. Entonces, creo que era Philippe Liguet, se fue a ver a Carlos Gracia y decidieron que harían la Baja Montes Blancos. Entonces, oye, Carmelo, yo dije que te diría que el tío, tenemos que ir al rally, espera, vamos a llamar a Alicio. Oye, Alicio, ¿qué resulta que ha venido un francés que va a hacer una prueba? Hombre, yo no tengo ningún coche. Oye, mira, es que me han mandado de Francia un 505 para hacer un anuncio que hemos filmado, que es un cohete que despega y tal, y lo tenemos por aquí y lo podemos despistar. Hombre, vídeo, fantástico. 505 turbo gasolina, maravilloso coche. Venga, a ver, oye, ¿cómo está el coche? Ah, es nuevo, tal. Oye, habrá muchos baches, ¿no? Habría que ponerle un amortiguador supletorio. Pues ya lleva razón. Pues a estas horas de la noche, ¿qué hacemos? A ver, estaba el Tórcola, que era ayudante, estaba el jefe, salimos afuera y había unos porta-containers, unas cosas de hierro, bueno, cortamos unos hierros de estos, ponemos aquí un soporte, ponemos otro amortiguador y con eso salimos a la baja, unos amortiguadores y íbamos estupendamente, quintos o sextos y no sé qué, hasta que Carlos Gracia, que chico, camionero de la zona, se le ocurrió que para dar espectáculo con una excavadora hizo unos agujeros y los llenó de agua. Entonces ahí se quedó el Artigue, ahí me quedé yo, claro, metimos el morro, el turbo se rompió por la mitad, cuando llegó el agua al capó y ahí quedamos. Entonces llamamos a Carlos Gracia tal, y vino con el helicóptero de Agrar y nos llevó todos llenos de barro, hechos una mierda. Fuimos al hotel y este fue el estreno de la Baja Montes Blancos y el Peugeot, que luego estuvo abriendo los rallies de tierra pila de años. Hace muchos años, y Carmelo luego, esa es la historia. 105 también. Esta es la historia. Y luego, a partir de aquí, un día vino de Sima, que era, como bien decía, el espía de Mitsubishi en Europa, que estaba en Suiza, a decir que, a ver, al Automóvil de España, que querían abrir Mitsubishi en España y que querían correr la Baja Montes Blancos. Vino a ver al Automóvil de España. Entonces con eso apareció Hugo von Berler, Philip Morris y mandaron los coches de Philip Morris que tenía Gaston Rayet. Y la primera la corrió con Gaston Rayet. Gaston Rayet ganó el París-Dakar con la moto BMW. Corrimos a medias. Y Carmelo Espeleta en otro coche. Ahí empezó la aventura Montes Blancos, y que nos fuimos embalando y cada vez la organizamos más gorda, acabamos al final haciendo un Porsche 4 ruedas motrices con Gracil, que era el ingeniero de Piedrafita, y ya muy iluminados más, hablamos con Michelotto a ver si se atrevía a hacer un Ferrari para la baja. Entonces, los italianos, que es la mejor gente con inventiva, inclusive en el orden de sicilianos si hace falta, etcétera, etcétera. Organizamos un Ferrari para la baja con doble techo y tal. Las ruedas carenadas. La pasamos fantástico. Digamos, la operación Ferrari 308 fue la operación mejor y más desafiante, más riesgosa. Y la que mejor salió casi, porque bueno, campeón de España ese año, evidentemente. Se le ocurre a don Fernando Serena, que se había comido el marrón de la venta de los terrenos de la zona franca de Barcelona, y cuando me llama un día, oye, teníamos que correr con un Ferrari. Fernando, eso es una cosa complicada y tal. Iros a Ferrari, sacó unos billetes, nos fuimos a Ferrari, llamamos Ring, pues, y la
venimos a correr, queremos correr rally con un Ferrari. Y salió un ex piloto de Fórmula 1, me miró, un señor mayor, grande que había. Cosa dice? Sì, siamo interessati, poi vogliamo fare il reale con macchina con voi. Andate a fare il giro qui dentro y nos enseñó la 308 GTO que estaban fabricando. Y vimos que también pintaban cabinas de tractor en la línea de pintura, cosa que me dio una depresión. Y luego, mientras tanto, vayan a comer, y ellos tienen un circuito y un restaurante a los tiros de la Fórmula 1 y tal. Yo iba con el cuñado del señor Serena y al final dijeron, sí, tenéis que ir a Módena a ver al preparador que se ocupa del departamento de los coches de carretera. Michelotto. Entonces fuimos a Michelotto, buongiorno Giuliano, le daba una máquina, había unos 250 GTO, máquinas. Adesso non tengo macchina, sto lavorando con Barrancino, però le macchine sono date per motorsport. Va. Allora cosa devo fare? No, facciamo telefonata, arriva qui. Qui ti presento Fabio Peñariol. Buenas, Fabio, ¿cómo está? Este dice que queremos correr con... Ah, sí, no, señor Michelotto, ya ven. Pero usted nos da las piezas y le hemos quitado un Ferrari que teníamos al pintor Vascones y lo preparamos. Michelotto dice, mira, esto es un supermercado y tenemos 4 coches y ricambio si estará 6 meses per fare la macchina. Oye tú, que son 6 meses. Cosa facciamo? No, Peñariol, bueno, ¿queréis correr? Es que dentro de una semana está el Rally Costa Blanca. Ya, Costa Brava ya había pasado. ¿Y cuántos sol de vete? Tú, Sánchez. Y cuando le dice la cifra, el otro dice, oye, que estamos hablando de Ferrari. Pero bueno, Italia es mucho mejor que España, es otra manera, bien. Ya ves quién manda ahora, vaya. Entonces, resumen, salimos, pues nada, que traemos un Ferrari. ¿Verdad? Entonces, eso de los test de los chicos de ahora y eso, que han de hacer 400 kilómetros, llega el Ferrari, te subes y sales a la carrera. Ya, sin más. Llegas sin ajustar el asiento, ¿no? E llevo il Ferrari avete voi 2 valvoli perché i soldi che avete quei 4 valvoli non ha, quando la válvula es più caro, pequeño, 2 válvulas, y salimos y hicimos un rally bien, acabamos segundos y nos gustó. Claro, eso había que pagarlo, ¿no? Entonces, don Fernando había quedado bien, evidentemente, pero entonces buscaron patrocinador y encontraron un patrocinador que era fantástico, el señor Pedret. Ese todo era muy divertido. Pedret tenía una empresa que duplicaba películas de modelo así por debajo, española de vídeo, ¿no? Entonces nos traía siempre alguna de... También hacía películas de aquellas que la gente va poniendo ropa, y entonces de tanto en tanto nos traía algunas chicas, y entonces Fernando decía, tú mira lo que ha traído ahora este. Fernando, es que yo, si yo te digo que no, pero es que trae cada cosa. Entonces, pobre Fernando tenía que acompañar a las señoras de y tal, que eran nuestras... Y bueno, entonces teníamos de mecánicos españoles, mecánicos italianos, venía uno que era pescatero, entonces luego venía el mago Cucurucho, que era un bajito que teníamos llamado mago Cucurucho. El mago Cucurucho un día tuvo unas discusiones con un socio suyo y les apareció el socio, ¿sabes? Y claro, bueno, era un poco complicado, pero eso ¿sabes? Y encontrarlo en la fosa. Pero bueno, por eso te digo que, digamos, no, ¿me entiendes? Es un mundo fantástico, siempre de emociones. El automovilismo da para muchos libros, incluidos los que tú tienes. No, eso, bueno, no, digamos, lo de Ferrari es una cosa irrepetible. Digamos que la pasamos fantástico, ganamos el campeonato. Entonces nosotros, a mí me mandaron 2 camiones a través de un amigo mío, el secretario, el señor
señor Gavazzi de Pirelli me regaló 2 camiones de neumáticos para Ferrari. Entonces descubrimos que los neumáticos iban muy bien detrás, pero delante no calentaban nunca y siempre subviraba y era un río, ¿no? Entonces Michelotto en el Marrancino estaba desarrollando los neumáticos Michelin. Entonces, solución. Os mando los neumáticos de desarrollo delanteros y así resolvéis el problema. Entonces corría Pirelli detrás y Michelin delante. Entonces esto lo llevaba mal San Antonio, que yo debido a eso le quité lo de San, se quedó en Antonio, de Michelin. Entonces nos perseguía y lo iba filmando y tal. Y igual que pasó este año con el rollo del carnet del pobre Pepe, iba a calentarle los cascos a los de la Opel y a los de Renault. Y entonces nos ponían reclamaciones. Y entonces venían a medir las ruedas, porque antes había una medida máxima de anchura la llanta del neumático. Pero como estos italianos eran muy vivos, se pasaban el día ensanchando y estrechando las llantas, ¿sabes? Se iban cambiando de sí, medida. entonces las del Opel no. Cuando medían las del Opel, las de Benny Fernández siempre salían anchas, ¿no? Entonces al final se acababa y no había reclamación, ¿no? Porque había que reclamarse de unos a otros. Sí. Pero entonces nosotros cuando venían a medir la rodilla final no íbamos moviendo el Ferrari, casi que atropellábamos al pobre Antonio. Sí. Entonces, por eso digo, es que lo del Ferrari da para mucho. Yo creo que hay que para el año que viene seguir. Una etapa preciosa. Preciosa. Y fuiste testigo. Luego le dimos unas volteretas también aquí en Asturias. Sí, aquí quedó. Y encima de un poste eléctrico que dejamos un pueblo sin electricidad. Y luego volvimos, pusimos la primera y salimos nuevamente al tramo. Así, digamos, ya te digo, yo creo que no me haría todo el mundo a probarlo, que eso del Ferrari da mucho de sí. Vamos a dar ideas. Otro problema es que se veía muy mal de noche. Era muy pequeñito, muy bajo. Sí, no, básicamente el cristal muy plano, se veía muy bajo. Pero eso fue una experiencia fantástica y encima ganamos el campeonato, el único campeonato que ha ganado un 308 de carretera, porque Android no lo consiguió, el intento del europeo. No lo consiguieron y en Italia tampoco. Y nosotros tuvimos la suerte que llegamos tarde y el coche ya se había estropeado bastante. Ya sabían por dónde flaqueaba. Sí, la verdad es que sí. Nosotros con el Ferrari del año siguiente, cuando decidimos que no conseguíamos avanzar con el Turbo 16, el de Playa de las Américas, en la era del carbón tuvimos el récord durante bastantes años. El Ferrari era un coche rapidísimo en el asfalto español, no te diría en Asturias, te diría en un asfalto más adherente, era un coche muy rápido. Iba a comentarte eso, que fuiste testigo también del Grupo B, entre otras de las muchas etapas. El Grupo B es lo mejor que ha existido, en donde podías morir con el coche. La prehistoria del automóvil es así. Yo tengo una Badalwick de carreras del 16, en donde la gente, el progreso era a piñazos y normalmente para el cielo directo. Entonces, esa era una época fantástica. Los técnicos que habían eran los creadores. Yo conocí a John Wheeler de Ford. Yo tengo dibujos hechos a mano discutiendo en una mesa con John Wheeler en el bar ese que tiene el circuito del Jarama ahí al lado de la nave. De Cortance, de Peugeot, era otro tío. Yo he ido con él en el 205 Ventosa en el Portugal. Esos eran los tíos que estaban todo el día inventándose. El coche era distinto cada día, se iban a dormir y se les lo corría uno. Es una época fantástica que evidentemente para ir deprisa esos coches eran muy distintos que un Talbot Lotus y hacía falta hacer muchos kilómetros y tener un muleto, que no era el caso nuestro. Entonces nosotros no llegamos nunca ni a la mitad de sacar del rendimiento de lo que esos coches eran capaces. Ahora este coche lleva la última evolución de motor que yo he probado. Ese coche corre en asfalto con las ruedas que tiene, no soy capaz de acelerar a fondo. Se ponen a patinar a las 4 y me salgo de la carretera. Esos coches eran una cosa fantástica. Ese coche, no el otro que también tiene el propietario, que es el primero que usé, en el Costa Brava, llegamos a salir al tramo, no de las curvas, al otro tramo que hay allí, freno y vino una ola de gasolina. Esos coches te podías encender entero y morir quemado, que ya lo hizo en Bélgica. Sí, esos coches tienen todas estas ventajas. Bueno, y luego saltamos a la tierra.
protos, con Julián Piedrafita, que empezáis un poco ya a empezar con colaboraciones. Con Citroën ganamos con el Samba, que antes estaba aquí, de tierra. Ferrari, ganasteis. Entonces, y luego Citroën volvió a la competición y me llamó Ricardo Muñoz, que le habían encargado formar un equipo, y él participaba con 1000 pistas que ya tenía, y yo fui a comprar uno a Solución de Francia, que acabamos haciéndolo prototipo, más ancho y tal, y fue un coche fantástico. Nos peleábamos con Trelles, que iba con un Lancia S4, que era casi igual, pero un poco más. Mucho más, 4 veces. De eso hemos discutido no hace mucho en su casa, porque ahora han hecho una película sobre él, y hay imágenes de la película esa en donde estamos discutiendo él en los podios Camel, nosotros con el 1000 pistas y él con el S4. Pues vamos a ir terminando, Antonio, porque el horario tenemos que seguir cumpliéndolo. Y bueno, hemos hecho... ¿No acababa esto a la hora de cenar? A mí me habían dicho que acababa a la hora de cenar, me habían dicho. Por eso he venido a las 6. Yo creo que por nosotros podemos... Digo, a saber, vengo a las 3. Si hubiésemos empezado a las 5, estábamos todavía aquí. Seguro que sí, porque... Entonces hemos acabado en el 1000 pistas. Vamos a seguir todavía un poquitito más, nada más que bueno, hablar nos hemos hablado también un poco ahora en la actualidad y demás, el Dakar, que tú corriste el Dakar con el una carroceta y una de las frases fabricada en Lugo. Una de las frases que tú dijiste en su momento era que un chaval que corre con un zapato nos va a jubilar, es la más famosa, yo creo, de las que tienes tú, y ese chaval ha ganado hace unos días el Dakar. ¿Y ahora quién jubila a este chaval? Porque parece que no tiene final. ¿Va a haber otro Carlos Sainz? No. En España. Cristóbal Colón, tantas cosas, digamos, hay un Carlos Sainz y no va a haber otro igual. Dani Sordo es buenísimo y está de profesional todavía, lo contratan, pero cosas como ha hecho Carlos Sainz. A mí me hicieron la entrevista y evidentemente no salió eso que le hicieron los de Movistar. Habrás visto que ni Ricardo Muñoz ni yo salimos. A mí vinieron a mi casa a hacerme la entrevista, porque evidentemente yo conozco muchos valores de Carlos Sainz, pero allí era enfocado a otros valores. Carlos Sainz tiene el hijo en un equipo Fórmula 1. A ver quién mejora eso, la Ferrari. No digo, o sea, digamos, la operación Carlos Sainz hay que verla con amplitud. Es decir, lo que él está consiguiendo todavía, lo que representa en el mundo del motor internacional, el reactor que tiene. Evidentemente no va descalzo. La Peugeot Partner, no digo, para ir situando las cosas, ¿no? Es decir, evidentemente yo creo que es un personaje irrepetible. Porque las condiciones en donde él arranca a nivel social en Madrid, Repsol o Telefónica en esa época es la que le pone los presupuestos para poder demostrar lo que el tío vale, y consigue contratos, porque él arranca con los Ford, como bien sabes, arranca con los Ford. Cuando yo acabo con Ford, continúa él con los Rodas Madrides, demuestra en Portugal lo bueno que es, y evidentemente acaba de ganar el Dakar. Casi 32 años. Y evidentemente siempre has sido capaz de generar la suficiente confianza para tener un material que te lo permita. Digamos, son muchos factores. Sí, la conjunción estelar completa y perfecta. Entonces yo creo que me has preguntado, yo creo que esto es irrepetible. Mucho trabajo. Sobre todo también porque la España actual, lo del automovilismo, más bien estamos con los derechos del perro. Digo yo me he dado una vuelta por el paseo aquí de Gijón y he visto la playa, que había más perros que personas ahí en el fondo. Sí. Había una pila. Entonces digo, bueno, estamos en eso. He visto un sitio para hacer skate maravilloso, pero la pista de drifting no la he visto todavía. Digo, como concepto. Podría ser mucho mejor, más entretenido para nosotros que ver algo con perros. Me has preguntado, digo, ahora estamos aquí. Y ahora ya, ¿qué es un día normal para Antonio? Un día normal de tu vida, ¿cómo funciona? Porque tú sigues ligado a muchas cosas relacionadas con el automovilismo, pero hay días normales, tranquilos, digamos, ya de una persona ya de tu edad, o parecido. No, yo soy un señor ya muy mayor, eso está
está claro, voy a hacer 76 años el día 9, digamos, yo tengo claro que estoy en la fase esa ya para hoy. Ya queda menos por recorrer que lo recorrido. Sí, pero básicamente, digamos, el día arranca diciendo el maldito topo, he conseguido cargármelo, no, ya está haciendo otro montoncito. Eso, digamos, es lo primero que miro por la ventana. No consigo hacerme, tengo un topo que me tiene asfixiada la pradera. Luego, pasado a ese punto importante, es decir, todavía no va a llover, el manantial aquel ya no va, el otro tampoco, y ese, fíjate el chorrito que está saliendo. Sí. Exactamente. El ayuntamiento ya está llevando agua a muchas más propiedades del extrarradio. Ese es el segundo punto. El tercero es ver si se le ha ocurrido a Esteban Delgado alguna cosa divertida, que seguramente se le ocurre, y acto seguido es un poco ver si voy a salir en bicicleta porque el día lo permite, o si voy a marear porque estoy restaurando un BMW de 1935 que llegó justo cuando la guerra civil y por lo tanto luego lo debieron llevar al frente y está hecho una mierda. Exacto. Entonces llevamos con esa pelea bastante tiempo, siempre digo lo voy a mandar a la mierda, y entonces siempre aparece algún amigo, Salvador Claret, que estuvo conmigo en la fundación del RACE, que tiene el Museo de Sils, digo, pero si es un 60.000 de Barcelona, ¿cómo no vamos a hacer eso? Nosotros vamos a hacer la carrocería. Digo, pues si no arranca lo mandamos a la mierda, y arrancó. Entonces estamos en esa pelea, que la última operación ha sido hablar con un conductor de ómnibus de Montevideo, el cual me dijo que sabía, en una nave que se había hundido, que había una pila de BMs, que los judíos que marcharon de Alemania cuando la Primera Guerra Mundial habían quedado allí. Total, ahí conseguí el escudo, porque es que las letras de BMW de la época antigua no son las actuales. Entonces este ha sido uno de los últimos logros, que es ir ahí a desarmar entre un montón de chatarra y no se caiga por el agujero. Entonces eso, ahora estoy en esa fase que ya tengo el escudo, me estás preguntando, entonces como verás mi vida es como muy aburrida y vulgar, ¿no? Sí. Nos lo imaginamos que tenía que ser muy aburrida. Sí, pero en ese allí tenía un capó de aluminio precioso que era de una Aurelia, una Lancia Aurelia, digo, bueno, pues te lo compro y me lo llevé. Entonces ahora estoy intentando hacer una mesa con el capó de la Lancia Aurelia porque estaba allí tirado en un rincón. Bueno, como verás es una vida muy triste y de tanto en tanto me llama el Sergi Pérez o el Gil Membrado para contarme siempre las buenas noticias, que va a aparecer a correr con un equipo asturiano que le van a prestar un señor Alonso, que va a prestar mejor, por ejemplo. Es una de las últimas noticias que me llegan. Me hablas de mi día a día, ¿no? Y tal. Ese es un poco el día a día, ¿no? Saber un poco o que los rallies del mundial ya no los voy a poder ver más porque si no me tengo que suscribir, y entonces llamo a la Federación Española y digo, ¿y esta mierda qué es? Entonces se enfada conmigo el José María. Sí, digo, oye, José María, entonces ya digo, oye, si el serial del Dakar nos lo comemos durante 15 días sabiendo los derechos de la mujer, porque Laia me cuenta lo importante que es los derechos de la mujer, y luego lo malo que estuvo el pobre Nani Roma, y digo, pues eso es como el Ola, o sea, y luego lo otro, tenemos que suscribirnos, no va a existir más de lo que a todo el mundo, según mi criterio. Y quedaban 8 cochecitos de nada, y Pepe, que lo hizo magnífico y quedó segundo, lo hizo 10, ¿no? Un gran rally. Sí. Levantó la moral a los ancianos como yo. Sí. Los rallies aquellos, bueno, de Carlos ya sabemos lo que es ahora y lo hemos hablado ahora, ¿no? Sí, perdona, no está la Grace Kelly, que estaba guapísima. Era guapa. No, claro, que tú no has ido. O sea, ¿me entiendes? La Grace Kelly estaba en un trono, acompañado de Reiniero, y evidentemente tenías que ir de traje y vestido. Eso de los pantalones rotos de ahora que os veo, estas cosas, no, allí no entrabas, ¿me entiendes? Los gendarmes, tú no entrabas al reparto de premios y no ibas como tocaba, ¿me entiendes? Y estaba la princesa. Ahora yo, princesas en los repartos de premios, que a decir la verdad no he visto. No. Ahora ya es otra historia. Ese era otro nivel.
Nos han enviado unas cuantas preguntas a través de las redes sociales, a nuestro salón y tal. Voy a coger solo una, porque No, hombre, no, vamos a hay que hacerlas todas. No hay que tener hay que estar en la modernidad, no podemos. O sea, que vamos a cenar aquí todos y bueno. Oye, seguro que hay un sándwich. Es de una pregunta de un piloto que corrió en una época posterior a ti, que nos aclararas cuál era la expresión funcionario conductor. Es lo que es el piloto de un equipo de fábrica. Es decir, yo era oficial tercero probador. Mi categoría dentro de la empresa era esta. Por lo tanto, eres uno más. O sea, ahora los pilotos, como gestionan ellos los presupuestos, son las estrellas. Son lo máximo. Sí, ahora tenéis aquí razón algunas. Ellos son, claro, antes tú brillabas lo que tu jefe te dejaba, ¿no? O sea, se va a poner usted este traje, va a venir allí, se va a sentar ahí delante, yo me pongo en este lado del coche, eso se llama ser funcionario. O sea, y va a hacer usted esto, o sea, nosotros recibimos un papel que decía, va a recoger usted el muleto tal día en tal sitio, los billetes de avión estarán aquí, eso es aquí. O sea, digamos, nosotros no éramos estrellas, éramos trabajador más, como funcionario conductor. Como en su momento pues, puede ser Rañotti en Renault y otra serie de gente de esa época que bueno, trabajaban para una Nari a lo mejor era como más un personaje, primero porque tenía un antiestratos y encima que me llegaba a la altura de la ventana del SEAT. Eso es una cosa que... Y además cuando arrancaba era un 6 cilindros Ferrari. Eso ya sé que vuelvo a los 3 cilindros turbo y esos maravillosos que usamos nosotros en el Volant Rack, pero ¿me entiendes? Eso sonaba de otra manera. Entonces el mundo era de otra manera. Y en los equipos oficiales la estrella era la marca. Y en el orden de repartirse los méritos, el señor ingeniero tenía una parte, pero sobre todo el director deportivo, ¿no? Fíjate quién era Neubauer, ¿no? Alfred Neubauer. Esos jefes ya no los hay ahora. Bueno, una más y te dejamos ya. Marqués de Viladrau, ¿por qué te viene? Yo creo que esto es un invento que hace Ricardo Muñoz o alguien así, porque nosotros normalmente dominábamos bastante, a veces no acabábamos, en Viladrau. Y yo me fui a vivir a Viladrau porque con la SEAT nos pasábamos el día probando los coches por la zona de Collsaplana y esto y porque mi mujer tenía familia allí. Entonces de esto sale el marquesado. Evidentemente no lo tengo, es en full y seguramente costarían impuestos, o sea que tampoco lo querría. No merece la pena, no merece la pena. Ni nada. No. Yo creo que, pero bueno, sí conocí al marqués del Valle de Marlés, que es el que me vendió la casa donde yo vivo ahora. Por lo tanto, ahí. Habrán hecho la versión. Bueno, siempre abrimos un turno de preguntas al público que nos ha estado aquí aguantando un poco. Que merece, si quieren hacer alguna pregunta a ellos. Tienen que hacer muchas. Bueno, venga. Digo, habrán pagado la entrada, son 8 euros. Creo ¿no? que sí, porque la valla salta y no creo que hayan empezado a saltar todos, porque si no, arruinamos. Bueno, suele pasar también que nadie pregunta nada. Sí. Luego te van a preguntar por todos los lados, pero aquí ahora no, ya no salta nadie con el micro a preguntar. Yo es que antes he visto pasar al pibe con el perro, igual el perro tenía alguna consulta. Probablemente, sí. Probablemente lo ha metido de un perrito, sí. ¿Dónde vas con eso? Bueno, Antonio, 1 millón de gracias por el esfuerzo, por estar aquí con nosotros. A vosotros por impulsar el deporte que todavía me gusta y me interesa. Es lo que nos mueve. A todos estos señores que han venido aquí a aguantarnos un ratito y tal, que a algunos les habrá divertido, a otros les habrá parecido un rollo, como normal. Y daros las gracias y daros ánimos para que el año que viene el coche que traiga desde Villanueva esté de acuerdo con el invitado, porque ha venido Antonio Zanini, que es pobre, y el coche está puesto Carlos Sainz. Pero bueno. Es lo que ha tocado. Nosotros agradecidísimos de que venga lo que sea. Yo he visto esto y digo, gracias a vosotros, ánimo a continuar. Muchas gracias, Antonio. Y gracias a todos ustedes por venir. Gracias.